Queridos amigos, buenas noches, bienvenidos a Lo que no te han contado, bienvenidos a este programa en el que no podemos dejar de empezar reconociendo una realidad, algo que venimos advirtiendo hace tiempo, pero que a lo mejor hoy como nunca, o esta semana como nunca, mejor dicho, se ha reproducido de la forma en la que nosotros habíamos descrito. España es un país en el que la basura rebosa. España es un país en el que ni siquiera se puede posar la tapa en el contenedor porque está lleno de basura, de inmundicia, de lo que podríamos llamar como mierda. Y todo se debe a que el manejo institucional por parte de los partidos y el manejo en concreto por el Partido Socialista Obrero Español, con la complicidad de sus socios parlamentarios, no puede ser más indigno, no puede ser más poco ético y no puede ser más, y digo presuntamente, chorizo y ladrón. Y hay que pronunciar las palabras como son porque realmente al final los conceptos, la adjetivación sirve para aproximarnos a la realidad. Y la realidad del Partido Socialista es que está de corrupción, está de escándalos hasta las cejas. La realidad es que hay personas que se mantienen con... Es un gobierno realmente que ya dudamos que se mantenga o que no se mantenga, porque realmente al final cuando salgan de ahí, cuando dejen su escaño, cuando pierdan la inmunidad, están perdidos. Su camino tiene que ser el exilio o la cárcel en muchos casos. Y digo presuntamente porque todavía nada se ha juzgado, todavía no hay sentencias, salvo la del fiscal general del Estado, culpable, delincuente. Pero desde luego, los indicios, las pruebas, los informes de la UCO, la labor de los investigadores, la labor de ese Estado que está fiscalizando al poder y lo está haciendo muy bien. Ya podían aprender los periodistas pesebreros, los cómplices, la gente lamentable de Televisión Española y compañía, porque al final la justicia, los investigadores, la policía, la Guardia Civil, lo que están consiguiendo es que esta gente se acerque al lugar en el que a lo mejor debería terminar sus días, que es entre rejas, en Chirona, en prisión. Esta gente nos ha llamado mentirosos. Esta gente nos ha acusado de tener bajo nuestro control una máquina del fango que seguía para llenar de escándalos y de mentiras un gobierno impoluto, pulcro, limpio, que no tenía ninguna mácula de suciedad por la que se pudiera dudar de su función. Esta gente como Santos Cerdán, el dueño del 45% de Servinavar, defendía su inocencia con una hipocresía que rebosaba realmente cualquier indicador o cualquier, digamos, hipocresíómetro. Así lo hacía. Nunca. Nadie lo va a poder demostrar. Yo me he dedicado desde el año 2008 a la actividad política profesionalmente y si algo tengo es una hoja de ruta intachable en que me he dedicado a trabajar al servicio de lo que yo creo, de lo que yo quiero para este país, lo que yo quiero para los ciudadanos y ciudadanas de mi país. Pues bien, veíamos este jueves que Anchón Alonso, su socio en Servinavar, era detenido por la Guardia Civil, supuestamente en el marco de la investigación, que todavía, por cierto, está bajo secreto, a Leire Díez y al antiguo presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que era este miércoles, cuando también eran detenidos dentro de esta operación. Y mucho ojo, porque es muy importante distinguirlo, Leire pasó por comisaría no por el escándalo que se está juzgando los juzgados de Plaza de Castilla, que es el relacionado con la cloaca del PSOE, es decir, con la búsqueda de escándalos, con la presunta oferta de beneficios e incluso de presuntos sobornos o de como lo queramos llamar a fiscales y a gente relacionada con la investigación de las corruptelas de Begoña Gómez, de Pedro Sánchez y compañía. Esa causa, esa cloaca de Leire Díez, se está juzgando en Plaza de Castilla. Esto es otra cosa. Esto tiene que ver con contratación pública, con la utilización de Servinavar presuntamente como vehículo para el cobro de dinero público. Y esto tiene que ver con el antiguo presidente de la SEPI, metido a trabajador de Servinavar. Una persona que venía de un lugar que nos puede hacer sospechar tan poco como el PSOE de Andalucía, el de los ERES, el de Griñán, el de Chávez, el de Zarrías, el de personas condenadas por prevaricación continuada, personas que desviaron dentro de ese entramado de corrupción de los ERES de Andalucía decenas de millones de euros para su beneficio. De ahí, de ese foco de podredumbre del PSOE de Andalucía, pescó Pedro Sánchez a María Jesús Montero. Pescaron a Vicente Fernández, el que fue el presidente de la SEPI, que pidió irse del puesto. Dijeron que le apartaron mientras le juzgaban, que se le ha absuelto, por cierto, por el caso de la presa de Andalcóllar, y mientras tanto fue a parar a Servinavar, con una retribución de 6.000
euros al mes, presuntamente, en la empresa de Santos Cerdán y de Anchón Alonso. Uno acaba de salir de prisión provisional, ya investigado por varios delitos, y el otro está ya también pringado. Esa es la gente que ha venido desde Navarra, por un lado, donde venían las chistorras, y por otro lado, del PSOE de Andalucía. También es verdad que sería un error encuadrar todo esto dentro de una organización territorial dentro del PSOE, porque esto es una cosa generalizada, porque el PSOE es que hasta el propio PRI mexicano, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, tócate las narices, revolucionario institucional a la vez, el que gobernó 70 años seguidos México, uno de los partidos más corruptos del mundo, ha acusado a Pedro Sánchez de estar emponzoñado por la corrupción y que por lo tanto había llegado así, con esas corruptelas, según él, un portavoz de ese partido, el líder de ese partido, dice que habría llegado a presidir la Internacional Socialista por el dinero sucio venezolano. El PRI, simplemente por contextualizar, ahora es la cuarta fuerza en México, ha sido arrasado por Morena, que es la fuerza que creó López Obrador, el antiguo presidente de México, la fuerza de izquierda, populista, Grupo de Puebla, para que nos entendamos, y que ahora a esa agrupación Morena pertenece Claudia Sheinbaum, la actual presidente del país norteamericano, de México. Y ahora, como el PRI se está cobrando las cuentas pendientes con Morena, ataca a su socio natural, que es Pedro Sánchez. No te voy a decir el por qué Pablo Iglesias se montó unas oficinas en Ciudad de México. A lo mejor tampoco tenía ninguna alianza con Morena. A lo mejor tampoco hay nada que sospechar ahí. A lo mejor se piensa que somos imbéciles. Pero todo eso viene de ahí. Y todo eso ha salpicado a España. El dinero venezolano, vamos a ver hasta dónde llegó aquí en este país. Porque tenemos aquí el ejemplo de los bolichicos, de los millonarios que viven en el barrio de Salamanca y en Chamberí, que se están comprando edificios enteros. Pero vamos a ver hasta dónde llegó el dinero venezolano. Vamos a ver. Vamos a ver si se levanta las alfombras cuando caiga Maduro, si es que cae. Vamos a ver qué hacía aquí Delcy Rodríguez y por qué aterrizó en España. Vamos a ver cuál era la verdadera función en el régimen de José Luis Rodríguez Zapatero. Si es simplemente una especie de agente político que intenta mediar ahí o es algo más. Y vamos a ver si algunos ministerios tuvieron algo que ver o gozaron de alguna prebenda, quién sabe, después de que el gobierno de España renunciara a apoyar a Juan Guaidó y recuperar relaciones con Nicolás Maduro, donde era la número 2, número 3, número 4, como la queramos llamar, la amiga de Zapatero, Delcy Rodríguez, la que aterrizó en España. Eso lo quiero ver. En cualquier caso, aparecía este jueves un nuevo informe de ese grupo de héroes que es el de la UCO, y como pone aquí Iván Valencia, la imagen, Iván Valencia está una semana más a los mandos, siempre atento además, dentro de ese informe de la UCO se habla de que José Luis Ábalos, según ha concluido la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, esa trama de los hidrocarburos presuntamente habría destinado 1 millón de euros a retribuir a José Luis Ábalos. ¿Por qué? Esto merece la pena que, por cierto, aquí en esta imagen ves realmente que, tenlo en cuenta, aparece Ministerio de Industria y Ministerio de Transición Ecológica, dirigidos entonces, en el año 2019, por Reyes Maroto, la actual líder del PSOE del Ayuntamiento de Madrid, que eso equivale, yo qué sé, es decir, a ser la persona de la pocería que va a los lugares que están atascados en los sitios donde huele peor de la ciudad. Eso equivale a ser el underdog, como dicen, el perro cojo que sale a correr. Es decir, porque Madrid nunca va a ganar a la izquierda. O no va a volver a ganar, aparentemente. Y ahí aparece también el Ministerio de Transición Ecológica. ¿De qué va todo esto? La trama de los hidrocarburos, la que presuntamente cabeza Víctor Aldama y sus socios, los mosqueteros o algunos de ellos, lo que pretendía era conseguir una licencia para la venta y explotación de hidrocarburos en España, y esos hidrocarburos presuntamente venían de países Caribe, Sudamérica. ¿Qué países hay en Caribe, Sudamérica? República Dominicana, Venezuela, por ejemplo, se me ocurren. Y se supone que lo que estaban intentando es conseguir esta licencia y
cumplir una serie de condiciones para que se la dieran, por ejemplo, tener 3 millones de euros de capital, de patrimonio, la empresa, para a partir de ahí explotar los hidrocarburos en España. Es la famosa licencia de Villafuel. Pues bien, lo que sospecha la UCO es que a Ábalos le podían haber pertenecido 1 millón de euros por su participación en favor de la trama de los hidrocarburos y que para conseguir esa licencia habrían tenido que pedir la colaboración de los ministerios de Teresa Rivera, comisaria europea, y de Reyes Maroto, que era de un departamento encabezado por Reyes Maroto, que entonces era la ministra de Industria. Todo eso se detalla en el informe de la UCO, en el que, por cierto, al tal Vicente Fernández, que era el que estaba en la SEPI, también detenido, le atribuyen hasta 6 propiedades. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay en la España contemporánea y esto es lo que representa el Partido Socialista Obrero Español. Están asustados. No sé realmente qué pasará en las próximas horas y no sé realmente qué nos deparará en los próximos días. Pedro Sánchez ha expresado su intención de continuar hasta el año 2027 en el poder. Pero de momento el jueves, cuando había que votar, pedía el voto telemático en el Congreso de los Diputados y no aparecía por allí. Y Montse Mínguez, que es a la portavocía y a la oratoria como una especie de ameba a la inteligencia artificial, se expresaba de la siguiente forma cuando le preguntaban. Montse Mínguez es una portavoz, una que nombraron el pasado verano cuando explotó todo aquello con lo de Santos Cerdán, con lo de Paquito Paquete Salazar, Paquete Salazar más bien, Bragueta Salazar. Cuando todo eso explotó, nombraron a Montse Mínguez portavoz. Y digamos que tampoco es una mujer que sea muy afortunada en sus expresiones, tenga un vocabulario muy rico, unos razonamientos que te dejen con la boca abierta, pensando, reflexionando sobre lo que ha dicho esa mujer. Digamos que, reitero, entre la inteligencia artificial y la ameba está mucho más cerca de la ameba. A lo mejor es una ameba en general, y en particular también. Y ella se refería así sobre la detención de Ley de Díez. 10 ahora por la tarde, no sé si lo han podido ver. Sí, lo acabamos de escuchar ahora. ¿Y qué les parece esta detención? Pues respeto absoluto al trabajo que están haciendo la Guardia Civil y, como ya saben todos ustedes, no es militante del Partido Socialista y respetamos a la justicia y es el tiempo de la justicia. Pero parece que las actuaciones se produjeron cuando sí era militante y tuvo contacto con Ferraz, con el secretario. Lo que decimos, respeto a la justicia, ya lo hemos dicho siempre. Es tiempo de justicia. Respeto a la justicia. Pero tú escuchaste el otro día a tu jefe. ¿Le escuchaste en el acto de aniversario de la Fundación Pablo Iglesias Pose? Pero si volvió a despotricar contra el Tribunal Supremo, si dijo que era inocente Álvaro García Ortiz, si lleváis 3 semanas intentando, no sé cómo decirlo, destruir la sala segunda del Tribunal Supremo, porque ha condenado con una sentencia que es memorable a Álvaro García Ortiz. Que habéis intentado echar por tierra la reputación del alto tribunal, porque os conviene, como hicieron los independentistas en su día. ¿Qué es lo próximo? ¿El indulto a García Ortiz? ¿Cuándo habéis respetado vosotros la justicia? Si desde el primer momento estaba Óscar López ladrando por las televisiones, despotricando contra el fallo que se conoció en aquella providencia del Tribunal Supremo, si ni siquiera está redactada la sentencia, si habléis de Loufer, habláis de la toga nostra, sabéis de los jueces de derecha, sabéis de una especie de conspiración judicial contra vosotros, ¿qué vais a respetar la justicia? Pero Montse renuncia. Pero no ves que eres el pim pam pum que ha puesto ahí Pedro Sánchez. Pero no ves que mientras tú dices eso, mientras te mandan decir eso, que a lo mejor lo tenéis que ensayar, mientras eso sucede, tu jefe dice lo contrario. Pero no ves realmente que aquí lo que hay no es respeto a las instituciones y a la justicia, sino una maniobra para que ninguna torre destaque por encima de la de Pedro Sánchez. Pero no ves que aquí lo que hay realmente es un gobierno, un presidente del gobierno, que quiere acaudillar España como tantos y tantos líderes de esa corriente ideológica que es el socialismo del siglo XXI, que lo que pretende es destruir el poder de las instituciones para que ninguna estrella brille en el país más allá de la del presidente del gobierno. ¿Pero por qué te quemas, Montse? ¿Pero por qué te quemas, Silvia?
Para que ustedes tengan toda la información sobre la mesa. Leire Díez, militante del Partido Socialista. Se le ha abierto un expediente informativo por haber querido buscar en esas grabaciones trapos sucios de ciertos miembros de la UCO. Militante, sin cargo. Su relación con Ferraz es esa. Militante, dice el Partido Socialista. Hay una foto que la vincula con la sede del Partido Socialista. A ver, esta es normal que se queme. Tiene demandada Televisión Española. Porque después de que le firmaran un sueldo por 2 años por el que podía facturar $500.000 de euros a Televisión Española, después de eso apareció la inspección de trabajo por allí, le ofrecieron un sueldo menor a cambio de contratarla, de regularizar su situación, y ha demandado a la empresa. Publicaba Carlos Ribagorda en OK Diario este jueves, mi amigo Carlos Ribagorda, que es un tipo espectacular, publicaba que ha estado 4 meses sin cobrar por la discrepancia que tiene con la empresa, que eso lo había denunciado en la demanda, según OK Diario. Claro, hay gente que se quema por dinero. Todos estos que firmaron el manifiesto contra el golpismo mediático y judicial se han quemado por dinero. Y en realidad no son tan mayores. Esta gente tiene una carrera larga por delante. O sea, han confiado todo a que el PSOE, de una forma u otra, o esa izquierda nacional, les va a rescatar si cae el gobierno, entiendo. Porque de lo contrario no son muy inteligentes. Me preguntaba, después, este jueves, después de observar toda la catarata de basura que empezó a llover, de las detenciones de Leire, de la detención de tal Vicente Fernández, de la detención de Anchón Alonso, de la detención de los 2, número 1 y número 2 de Plus Ultra, de lo que hablaremos, yo me preguntaba si el porqué de estos apoyos periodísticos al gobierno de Pedro Sánchez. Ya no digo los de las asociaciones, sindicatos, porque eso es el trinque. Es decir, eso es, aquí viven enganchados, amorrados a la manguera del dinero público, viviendo muy bien, enriqueciéndose entre todos, cobrando subvenciones para asociaciones, observatorios, instituciones y demás patraña ideológica que lo que busca es espiritualizar, transmitir socialismo a la sociedad, convertir a los ciudadanos en feligreses. Esa gente ha vivido muy bien, pero los periodistas, gente como Inchaurrondo ha ganado mucho dinero. Mucho más que si trabajara, por cierto, en la empresa privada. No tengo ninguna duda. Se paga mucho peor. Los periodistas somos gente pobre. Pero por eso, ¿por qué se han quemado tanto la mano? ¿Por ideología? El resto de los miembros del equipo de Opinión Sincronizada han destrozado su carrera por 150, 200 euros, 300 euros de una tertulia. Que sí, que está bien. Es decir, que Sara Santolaya factura 6.000 euros al mes a Televisión Española y ahora se creerá la reina del mundo. Pero ¿y cuando caiga el PSOE? ¿Dónde van? ¿Y estos periodistas que se han convertido en activistas? ¿Dónde van a ir cuando no esté Pedro? ¿O es que confían en que Pedro sea eterno? ¿O es que hay aquí una parte que nos perdemos? O sea, ¿se creen los firmantes del manifiesto que no nos vamos a acordar de quiénes eran? ¿Que no nos vamos a acordar de su nombre? ¿Se creen que las personas a las que han estado mintiendo cada día y difamando, a los que nos han llamado mentirosos, pseudoperiodistas, intoxicadores, miembros de la máquina del fango, mientras investigábamos y publicábamos con papeles, con contratos públicos, con información buena de fuentes, ¿se creen que no nos vamos a acordar? ¿Se creen que la gente es tonta? ¿A quienes han mentido que no se van a acordar? ¿De verdad el votante socialista incluso no va a ver con el tiempo? No lo sé, a lo mejor soy muy optimista. Que todo esto era mentira, que era una trampa, que era una especie de representación teatral para camuflar la corrupción. Y que esta gente han sido cómplices de la corrupción. ¡Cómplices de la corrupción! Desde Televisión Española y desde muchas redacciones. Cómplices y mamones. Mamones de la manguera. Mamones de tertulias. ¿Se creen que no nos vamos a acordar? ¿No les da un poco de miedo, de pavor, por lo que pueda pasar? Explotaba el jueves algo que también está bajo secreto de sumario,
que por cierto, cuando yo trabajaba en Voz Populi, valía una demanda de 6 millones de euros. Plus Ultra nos intentó callar en ese medio de comunicación, como también lo intentó Aldama y sus socios anteriormente, que se comieron con patatas la denuncia. Creo que la otra está en el Supremo todavía, pero las otras las han perdido. Iban fuertes los de Plus Ultra. Pues bien, la UDEF, la Policía Nacional, sorpresa, porque realmente al final las investigaciones las estaba dirigiendo la UCO, aquí hay algo que todavía os confieso que me pierdo, pero registraba la sede en Madrid de Plus Ultra. Y Plus Ultra no es cualquier empresa. Es una empresa que durante la pandemia, cuando se activó el fondo de emergencia para las empresas que pertenecían a sectores especialmente perjudicados por la pandemia, Plus Ultra recibió 53 millones de euros de dinero público. Aquí puedes ver una lista que la vamos a analizar. Antes quería decirte que tanto el presidente como el consejero delegado de Plus Ultra han sido detenidos este jueves. Pero bueno, quería analizar con vosotros como información de profundidad. Esta es la lista de las empresas que recibieron más dinero durante la pandemia. Por cierto, aproximadamente el 65% de esos fondos ya se han recuperado. Eran préstamos, sobre todo. Pero bueno, es verdad que también sin el rescate público, alguna de esas empresas se hubieran ido al garete, hubieran entrado en causa de disolución y en un año a lo mejor tenían que haber declarado el concurso de acreedores. Por ejemplo, porque pertenecían a sectores especialmente afectados por la crisis del COVID. El primero fue el grupo Celsa catalán, y ahí hubo política también en ese rescate. La segunda que más dinero recibió fue Air Europa, con 475 millones de euros. No te quiero hablar de qué pasó durante el rescate de Air Europa, de la presunta vinculación de Begoña Gómez, de las prisas, de quién tenía de asesor Javier Hidalgo en Air Europa, que era Víctor Aldama, porque eso ya te lo he contado. Y porque habrá mucho que contar, pero en el futuro. También hay empresas ahí, como por ejemplo Duro Felguera, empresa que recibió un contrato multimillonario para desarrollar una planta de energía en Venezuela con Zapatero de presidente y que ahora mismo está bajo investigación y la Fiscalía Anticorrupción sospecha que presuntamente entregó un soborno a un antiguo cargo del gobierno de Venezuela. Siempre acabamos en el mismo lugar. En la agenda de la visita de Delcy Rodríguez a Madrid, que descubrió la UCO, aparecía las palabras Duro Felguera como una de las empresas con las que presuntamente se iba a reunir Delcy Rodríguez en Madrid. Pero es que ahí también, entre las empresas rescatadas, y por eso espero que veas que merecía la pena hacer un repaso a esta lista, está Plus Ultra, que recibió 53 millones de euros durante este periodo. Y aquí he echado un vistazo, he estado investigando en sus cuentas anuales del año 2021, creo, si no me equivoco, y lo que hablas de esos 53 millones de euros, 34 fueron a parar a, digamos, se concedieron en forma de préstamo participativo y 19 millones en forma de préstamo ordinario. Y tú te preguntarás, ¿por qué razón el gobierno de España, una de las prioridades que tuvo durante la pandemia, una de las primeras empresas que rescató, si no me equivoco, fue la tercera, fue una aerolínea de origen venezolano? ¿Qué le debía el gobierno a Venezuela? Porque ha habido medios de comunicación que han relacionado a Zapatero con una especie de intermediación en este proceso. ¿Y por qué el hijo de Ábalos dejó este titular en una entrevista que concedió a Voz Populi hace un par de semanas? Begoña Gómez y Zapatero presionaron a mi padre, dijo, con el rescate de Air Europa y de Plus Ultra. ¿Y por qué el propio José Luis Ábalos, como nos va a poner aquí en un vídeo Iván, reconoció que no tenía ni pajolera idea de este rescate cuando se plantó en la reunión del Consejo de Ministros? No lo sé. Yo lo que sí que te puedo decir es que yo con Plus Ultra, lo he dicho por activa o por pasiva, nadie me ha creído. Me enteré en pleno Consejo de Ministros. ¿Qué hay aquí?
Nos enteraremos en los próximos días de más detalles y te los contaremos porque la pieza, reitero, está bajo secreto de sumario. Y cuando una pieza está así es porque algo huele a chamusquina o porque algo está pendiente de cerrar, de investigar, o algo de lo que se va a revelar es demasiado gordo. En cualquier caso, simplemente por aproximarte también, porque he ido dando algunos datos y por lo menos por centrarme en algunos personajes para que los tengas claros. Este es Vicente Fernández, al que la UCO acusa de tener 6 propiedades a su nombre. El que parece ser ejercía, y esto lo publicamos en el Independiente los primeros antes de verano, aunque hoy no nos citan algunos por ahí, la trama de Leire Díez tenía en la calle Diego de León, número 36, un pisito que hoy ayer The Objective, por cierto, adjudicaba, y eso es una novedad muy relevante, a la actividad como abogado de este señor. Pero es que en este pisito, tanto Leire Díez como Santos Cerdán, como ayudados también por Javier Pérez Dolcet, recibían a determinadas empresas. Y en ese pisito tramaron cuestiones como la de intentar torpedear la operación corporativa que era la oferta del BBVA por el Banco Sabadell, que se tradujo, por ejemplo, en una carta que apareció que ellos habían enviado al regulador bancario, al supervisor bancario, a la CNMV, para que tuviera mucho cuidado, e incluso al presidente de Sabadell, o a la directiva de Sabadell, para que tuviera mucho cuidado con esa operación, porque el BBVA estaba salpicado por cuestiones, por ejemplo, como las del caso Villarejo. Una célula bajo la supervisión presuntamente de Ferraz, el partido al que pertenece, que cabeza el presidente del gobierno y del que era secretario de organización, Santos Cerdán, una célula así modificó el libre mercado en España, intentó alterar presuntamente operaciones empresariales para responder a los intereses del gobierno, del partido. Una célula así llegó a presionar a fiscales, a ofrecer pactos a fiscales a cambio de vender a otros fiscales anticorrupción para intentar minimizar las acusaciones que había o las investigaciones sobre Begoña Gómez o sobre el hermano de Pedro Sánchez. A la juez Viedma, la que instruye el caso del maestro Azagra del Chirimoyo, la juez Viedma le hicieron un escrache también. A eso se dedicaban. Eso veías al presidente de la SEPI y veías también que el miércoles le detenían junto a Leire Díez. Reitero, son causas separadas. Están tan enmierdados que están en causas separadas. Publicábamos este viernes en el Independiente un tema sobre una denuncia de Vox en la que se señalan, una querella, se señalan 12 contratos de correos durante la época de Juan Manuel Serrano, el amigo de Pedro Sánchez, como presidente de Correos, en la que Leire Díez, entre 2022 y 2024, perteneció a la compañía y encabezó uno de sus departamentos, Relaciones Institucionales y Filatelia. En esa etapa, la de Serrano, hay 12 contratos que apestan, como de los aviones a Hong Kong, o como de las asesorías de Sorti, la de una de las personas también implicadas presuntamente en la trama de los hidrocarburos. Es que le rebosa la mierda. Es que le rebosa la mierda. Y es que ya realmente uno se pierde a la hora de analizar todos los casos de corrupción que les afectan. En cualquier caso, como todo esto va de impuestos y como todo esto va del sector público empresarial, simplemente comentarte que la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, engloba, como puedes ver en esta imagen, todos los activos y participaciones públicos que hay en estas empresas. Desde en Red Eléctrica, te suena, ¿verdad? Radio Televisión Española, EFE, Traxa, Ineco, Enusa, que también ha sido registrada el jueves, el Hipódromo, todas las empresas donde tiene participaciones el Estado forman parte de SEPI, y SEPI forma parte del Ministerio de Hacienda. El de otra persona que está completamente achicharrada
como es María Jesús Montero, eternamente señalada por Víctor Aldama y era también señalada porque uno de los presidentes que ellos pusieron en la SEPI ha sido detenido y está investigado por algún delito que otro. Ese presidente le apartaron, reitero, por presuntamente estar relacionado, bueno, estaba relacionado con el proceso de la empresa de Andalcollar, se volvió absuelto, pero mientras tanto estuvo en Servinavar, la empresa de Santos Cerdán. Seguir la línea de puntos es muy complicado, porque has visto que está todo interrelacionado, es como una especie de telaraña de corrupción socialista y es muy difícil seguir esa línea de puntos sin perderse. Espero habértelo dejado claro, como también espero haberte dejado claro que los periodistas que nos daban lecciones, como aquí Pedro Ballín, han estado con estos personajes, compadreando, han sido compinches. Y esta gente es la que nos ha dado lecciones de periodismo, la que nos ha insultado, la que nos ha perseguido, la que nos ha insultado personalmente, como el tal Idafe, que luego le contrataron en Moncloa y que ahora está perdido por enésima vez en la vida, digo yo. Como Ballín, como su jefe, como Inchaurrondo, como Javier Ruiz, como Jesús Tintora, como Gonzalo Miró, como Marta Flitsch, como Javier Aroca, como de Kaiser, como toda esa panda que nos ha llamado una cosa que en realidad eran ellos, pseudo periodistas. Vamos a llamar a Miguel Triviño, que se ha leído todo el informe de la UCO que aparecía este jueves y nos va a contar lo mollar, lo importante, lo relevante, lo que tienes que saber. Miguel Triviño, pero bueno, ¿qué haces ahí debajo de una farola? Por favor. La vida del periodista, Rubén, la vida del periodista, que es muy dura y muy sacrificada, aunque Completamente. no lo Sí, oye, parezca. vamos a ver, hay nuevo informe de la UCO Exacto. y viene lleno de cosas, algunas ya se habían publicado dentro de los medios de comunicación, que solamente cuentan mentiras, aunque luego acierten en todo, según el gobierno, digo. Y ahí lo que se ha comprobado o lo que se ha ratificado es que hubo varios ministerios implicados en la concesión de esa licencia cuando pidieron la licencia de Villafuel para explotar hidrocarburos Víctor Aldama y sus compinches. Hay mucha gente salpicada. Sí, exacto. O sea, lo que ha venido a confirmar la Unidad Central Operativa en este nuevo informe ha sido que la trama de la que formaban parte Ábalos, Koldo y Aldama, pues consiguió efectivamente penetrarse de alguna forma en el Ministerio de Industria para conseguir la licencia para operar con hidrocarburos en la empresa Villafuel. Además, implica también a Teresa Rivera, comisaria europea. Sí, y sobre todo al que... No, bueno, te iba a decir al jefe de gabinete. El jefe de gabinete fue el de Reyes Maroto, que fue con el que gestionaron alguna de las reuniones en el Ministerio de Industria, pero sí, Teresa Rivera, que como bien comentas, ahora mismo ya no ostenta ningún cargo en España, sino que está en un altísimo puesto en la Unión Europea. Y bueno, habrá que ver, ¿no?, en qué se traduce. La causa de hidrocarburos, Rubén, llevaba parada bastante tiempo, porque claro, el Departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, yo creo que no da más de sí, ¿no? Tiene tantos frentes abiertos que esta causa se había quedado ahí un poco en el olvido, pero no tenemos que olvidar que es la causa en la que se investiga una barbaridad de dinero defraudado a través de los operadores de hidrocarburos. Claro, porque esto, Miguel, ¿cómo podemos explicar a la audiencia qué quería esta gente de la trama de los hidrocarburos? Porque esto lo que querían era como desgravarse impuestos o librarse del pago de impuestos a través de hidrocarburos que ellos conseguían en otros lugares para traer a España. Exacto, a través de defraudando el IVA, exacto. Todavía no está muy claro, evidentemente parece que el origen de muchos de estos hidrocarburos era Sudamérica, a los que daban entrada vía Canarias, aunque, insisto, es que estos son cuestiones que todavía están en investigación, pero lo que sí que ha venido a constatar la Unidad Central Operativa en este caso ha sido que parte de esos pagos mensuales que Aldama hacía a Koldo era para tener influencia no solamente en el Ministerio de Transportes y conseguir durante la pandemia contratos de obra pública, ¿no?, sino tener acceso a todas las administraciones del Estado a través pues de la mano derecha que era por aquel entonces del presidente del gobierno, José Luis Ábalos. Claro, y a Ábalos
según hemos publicado en el Independiente el jueves, le habría correspondido o le habrían prometido, no sé si eso queda claro en el informe del todo, digamos, después de echar un vistazo, una especie de retribución de 1 millón de euros, ¿verdad?, por ayudarles a conseguir esa licencia. Sí, exacto. Es cierto que en los informes patrimoniales de Ábalos, en el informe patrimonial de Ábalos que conocemos, que figura en la causa del caso Coldo en el Tribunal Supremo, no aparece ninguna referencia que yo recuerde ahora mismo, Rubén, porque ya son tantos informes que a lo mejor no tengo en la cabeza todo ahora mismo. Pero yo sí no recuerdo ninguna alusión a esta cantidad concreta, pero bueno, en todo caso, insisto en que hay muchas investigaciones en curso. La Guardia Civil está preparando nuevos informes. No sé si al caer, pero uno de los próximos en ser entregados será el informe que analiza las cuentas de Santos Cerdán, del exsecretario de Organización del Partido Socialista. Y bueno, veremos a ver en qué acaba todo. Ábalos entró a prisión diciendo que no tenía ni un duro y ha estado peleando hasta última hora no ceder, no perder sus derechos como diputado, porque eso implica o le implica ya perder el sueldo. Claro, hemos visto también en las últimas horas la detención de Leire Díez, la detención del expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, y de repente vemos en el informe que este último señor, tenía 6 propiedades. ¿Se sabe el origen de ese patrimonio? ¿Dice algo la UCO o...? Bueno, es interesante lo que aún no sabemos lo que dice la UCO, Rubén. Esto es importante matizarlo porque la causa está bajo secreto. Lo poco que se ha ido filtrando ha sido gracias al trabajo de los periodistas que han conseguido alguna declaración no oficial de fuentes de la investigación. Lo que sí que ha constatado la UCO es que Vicente Fernández, en esos años, ¿no?, en los que trabajó para la SEPI y posteriormente para Servinavar, ojo, la empresa de Anchón Alonso, que también ha sido detenido y de la que poseía un 45% Santos Cerdán y a través de la cual presuntamente canalizaban los fondos que conseguían de obra pública. Pues bueno, este señor trabajó en Servinavar entre 2021 y 2023 y la UCO lo que ha constatado es que efectivamente reunió un patrimonio de alrededor de 4 millones de euros a través de 2 inmuebles, creo, garajes y diversas propiedades, y también han registrado un bar en La Cartuja, en Sevilla, porque sospechan que pudo ser utilizado para lavar dinero, que eso me recuerda al otro bar cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, que tenía Coldo en eso, el bar Sí, sí, sí. que publicamos una pieza en el Independiente porque lo utilizaba Coldo para presuntamente lavar dinero en los inicios de lo que conocemos como el caso Coldo. Oye, Miguel, y ya para terminar el repaso, también ha habido novedades con Plus Ultra. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, pues ahí lo que ha pasado, lo único que se sabe de momento es que también la Fiscalía Anticorrupción, Rubén, porque ha sido la Fiscalía Anticorrupción la que ha denunciado a Leire Díez y a Fernández. También en este caso, en el caso de Plus Ultra, ha sido la Fiscalía Anticorrupción la que ha impulsado este registro de la sede de la compañía en Madrid, que se ha saldado con la detención de su jefe y del CEO, del director general, y de momento, Rubén, poco se sabe porque la causa igualmente permanece bajo secreto. En este caso ha sido la UDEF de la Policía Nacional. Es cierto que esta causa es el rescate de Plus Ultra, Rubén, porque ahora ha estado muy centralizada la atención en el rescate de Air Europa, pero hay que recordar que el gobierno durante la pandemia dio 53 millones de euros, subrayo, 53 millones de euros. Pues de 3 kilos, sí, sí, sí. A esta aerolínea que ya estuvo bajo investigación, pero se archivó hace un par de años, no porque no hubiera indicios, sino por una cuestión técnica, por una cosa que se notificó fuera de plazo, lo que propició que se cerrara la causa. En todo caso, estas diligencias están en el mismo juzgado de instrucción de Madrid, que si no recuerdo mal es el 15, e imagino, Rubén, que a lo largo de la semana que viene se levantará tanto el secreto de esta pieza como el secreto de la otra pieza de la Audiencia Nacional y empezaremos a conocer más detalles, Rubén, porque sí que creo que es importante aclarar a la audiencia que la causa por la que ha sido detenida Leire Díez no es la causa por la que ya estaba siendo investigada en Plaza de Castilla, porque es que
todo esto es un lío tremendo. En Plaza de Castilla, los juzgados de Madrid, está todo el lío con Santos Cerdán y con las amenazas a los fiscales bajo chantaje y con el empresario Javier Dolcet, que por cierto, a Plaza de Castilla, Rubén, van a tener que ir Antonio Hernando y Santos Cerdán a declarar el próximo mes de febrero, y estas detenciones se enmarcan en una nueva pieza dentro de la Audiencia Nacional, en el juzgado número 6, que como digo, ha sido impulsada por la Fiscalía Anticorrupción. Pero bueno, de momento todo está en una fase muy primigenia y no toca sino esperar a ver qué va ocurriendo. Pero bueno, aquí ya, Rubén, yo me espero cualquier cosa porque esto nos ha pillado totalmente de sopetón. En fin, este país está completamente podrido. Miguel Triviño, te leemos en el Independiente. Gracias, un abrazo. Gracias a ti, Rubén, un abrazo. Y a ver, no quería dejar pasar la ocasión, aunque es verdad que las corruptelas se nos acumulan, para hablar del partido que nos aconsejó adoptar determinadas costumbres que nos iban a llevar a la igualdad. Ya sabéis que el socialismo siempre ha tenido una deuda pendiente con quienes les han seguido, porque todo esto iba de la revolución, para a partir de ahí, de cuando se consumara esa revolución, instalar en los países la dictadura del proletariado como paso previo a consumar la utopía comunista. Lo que pasa es que siempre nos hemos quedado en el paso anterior, en el escalón anterior, que es el de la dictadura del proletariado, que en realidad lo que se ha convertido es en satrapías que se han encabezado los gobiernos de países donde se ha implantado ese sistema. A partir de 1951, cuando se conforma la Tercera Internacional, la Segunda Internacional se conformó en el año, si no me equivoco, 1917, que fue cuando la Unión Soviética, los bolcheviques, dicen que hay que abundar en la revolución y que el comunismo verdadero, la internacional socialista verdadera, es la que defienden los bolcheviques en la Unión Soviética. Hasta entonces, desde el año 1889, la primera internacional lo que había defendido es eso, los derechos del obrero, la distribución de los dividendos por parte de las plusvalías, por parte del patrón. A partir de ahí, los soviéticos, mejor dicho, los rusos, los bolcheviques, todavía no existía la Unión Soviética, crearon la Segunda Internacional, constituyeron la Segunda Internacional a partir de la Revolución Soviética. Y la tercera se constituyó en 1951 para apartar de la leyenda negra, la leyenda de sangre, mejor dicho, roja del comunismo, el concepto de la socialdemocracia europea. Es decir, salvar el socialismo a través de la socialdemocracia y apartarlo del comunismo. Parecía que ahí se iban a dejar llevar por las ideas más moderadas. Lo que sucede es que a partir del siglo XXI, el socialismo se empezó a ver influenciado por los negocios turbios, por la corrupción, por los chanchullos procedentes de lugares del Caribe y de Hispanoamérica, Latinoamérica en realidad, también lo digo porque ahí se incluye Brasil, el Brasil de Lula, el Brasil de Odebrecht, el que salpicó a Perú también, a Chile, a Colombia, a España también, indirectamente. Y eso lo que hizo fue corromper todavía más el movimiento. Si le sumamos cosas como el kirchnerismo, a Correa, a por supuesto Maduro, si le sumamos también la revolución cubana anterior, que es la que realmente, de la que bebieron a la hora de copiar determinados métodos de propaganda y de contención del disidente, lo que obtenemos es un socialismo contemporáneo, completamente podrido, populista, que lo que genera son regímenes, mejor dicho, donde los derechos democráticos se restringen precisamente predicando que es necesario incrementar los derechos democráticos. Ese discurso que aquí importó Podemos lo ha asumido el PSOE de Zapatero. Y esta gente ha traído el revanchismo a España, el frentismo. Lo ha recuperado, lo ha resucitado, revivido. Y una de las claves fue la de dividir la sociedad en bloques. Eso que hizo la teoría de Marx, de la historia se compone a partir de la lucha de clases, de dos bloques, el campesino contra el noble, el trabajador proletario contra el burgués. Eso se ha importado en el bien contra el mal, el antifascismo contra el fascismo, el machismo contra el feminismo.
Y ese discurso, que en realidad lo que pretende es, que en realidad tiene una especie de vertiente o de origen raíz espiritual. Es decir, mi religión, mi Dios contra el mal. El mundo se divide en el cielo y el infierno. Es decir, es que esto todo está inventado. Estaba inventado antes de Marx y de Engels. Esto se ha trasladado a la actualidad en un intento de resucitar el socialismo ante el evidente fracaso de los partidos socialdemócratas, como empezaron a ver en Francia en los primeros años del siglo. Esto se ha convertido, se ha transformado en una especie de discurso entre quienes están con el bien, con la justicia y con la igualdad, frente a los que defienden los privilegios del empresario, de los lobbies oscuros, del mundo global y de la conspiración. La conspiración es lo último. Cuando están todos perdidos, hablan de la conspiración, que es lo que Carl Sagan habló de la teoría del dragón blanco en el garaje, la analogía. Tú pregúntame, que yo te digo que tengo un dragón blanco en el garaje y si me pides pruebas, voy a ir inventándome nuevas teorías hasta la conspiración para seguir intentando tener razón, para seguir intentando convencerte de que lo que yo te ofrezco es la verdad y lo justo, o lo que es real, o lo que es el sinónimo de equidad frente a lo que defiende el otro. Así que nos encontramos, y perdón por este speech, con cuestiones como la del feminismo de cuarta ola, defendido por feministas intachables como José Luis Ábalos. Soy feminista porque soy socialista, porque el compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres forma parte del ADN de nuestro proyecto político. Un proyecto para construir un país sin desigualdades y en el que las mujeres se sientan libres, vivas y seguras. Ese feminismo que cuando estaba el pico de contagios de la pandemia, así, la curva estaba así, no desconvocó la manifestación del 8M, donde fue vestida de gaitera Carmen Calvo. Porque si ahora podéis recoger Ahí las tienes, a todas las ministras, esa que señalan con el círculo era la exministra Darias. Ahí las tienes, a Begoña, por supuesto, en el centro, que es una especie de representante espiritual de las ministras, la presidenta del gobierno. Ahí las tenías con guantes, además, porque no desconvocaron, si es que no te quiero recordar esos tiempos tan macabros, tan oscuros, previos al primer estado de alarma. Como el 8M era el principal día propagandístico anual, lo mantuvieron, pese a que todo aconsejaba ya la distancia social para frenar esa primera ola de contagios que estaba disparada. Pero había que celebrar el 8M, había que reivindicar el feminismo que practicaban Codo y Ábalos de una forma retribuida, presuntamente. No es nada, ese es el trocito. Pero si vienen estas, claro, hay que buscar un sitio. Mira, si vienen de aquí ya sabes quién va a venir, lo tengo claro. Si vienen de aquí tienes a la Inara, ¿cómo es? Adriana, que está bien, ya está perfecta. Y la colombiana, ¿no? Y la colombiana no. Y la otra es todo... No, sí que quiere, la otra también, pero era porque cambiaras tú. Sí. Pero a ti te gusta más la Adriana. No, claro, la otra es un rollo que te cagas. Mientras estos fenómenos hablaban de estas cuestiones, en femenino, digo yo, ¿no? Se puede llamar a Carlota en femenino, ¿no? Y a Inara. Mientras esto sucedía, le daban la turra a Carmen Calvo y compañía a la Real Academia de la Lengua para que cambiaran, hicieran inclusiva la Constitución. Y mientras tanto generaban una especie de ejército de redactoras y redactores del relato que a través de diferentes organizaciones, observatorios y centros que daban trabajo a gente sin oficio ni beneficio, y a partir de ahí generaban un discurso con el que intoxicaban a la sociedad con algo que no era feminismo, que era en realidad revanchismo, que era inquisición, que era enfrentamiento, que era eso de dividir a la sociedad entre los positivos y los negativos, los buenos y los malos, los socialistas y los que no. Y la frontera la pongo yo en cada momento donde a mí me dé la gana, porque así a veces la muevo, incluyo gente de mi propio partido. Prueba de ello es que las feministas se terminaron por pelear, porque al final esa frontera es muy voluble. Es como el polo norte magnético, nunca sabes dónde la vas a encontrar. En este caso,
en del PSOE donde les ha interesado. El 8M se diluyó en importancia porque se empezaron a matar entre ellas. Porque el socialismo siempre muere, porque la fina línea entre el bien y el mal la marca el líder. Y el líder no hace prisioneros. Ante la evidente incapacidad para gobernar los territorios y para gestionarlos de una forma noble, leal y necesaria, revanchismo. Alusiones al enemigo interno. Y sobre todo, confrontación de la sociedad bajo la premisa del divide y vencerás. Mientras tanto, nos empantanaban, pagaban, para inventar conceptos como el de los micromachismos. Si ibas con las piernas abiertas en el metro, hacías lo de mansplaining, ¿cómo se llamaba? Si en una conversación te pasabas de listo, estabas también siendo machista. Si eras un camarero que lleva 7 horas trabajando y le sirves la cerveza a él y la Coca-Cola a ella, también eras micromachista. Era cháchara, cháchara y cháchara. Y eso lo ilustraban, lo fomentaban, lo promovían desde el partido del gobierno. El de Ábalos, el de Paquete Salazar, el de Koldo y compañía. Y pese a todo, todavía el presidente del gobierno, con esa mirada que se le ha puesto de malo sorprendido de película, es un poco, no es en ángulo de 45 grados, es como así, tiene los ojos como estirados, así, no sé si se ha operado o si se le ha deformado la cosa, pero tiene una mirada como de los malos de las películas cuando se sorprendían. Le ha cambiado el gesto, la boca también se le ha ampliado, se le ha ensanchado. Le siguen llamando Mr. Handsome, por supuesto, no voy a negar yo los gustos de las personas, no los voy a contradecir, de las mujeres, pero le ha cambiado el gesto y tiene así como mirada entornada, entre cóncava, cabreada, no sé, no tiene como las líneas de expresión, las patas de gallo, pero a la vez le ha cambiado la mirada y es que parece como el malo cuando se sorprende en las películas y antes de pegar el último golpe sobre la mesa le ves con la cara así, plano, el zoom, mete ahí el zoom, Leire. Así está el presidente. Y el otro día hablaba de que la derecha les puede dar el del partido de Paquete Salazar, que no les puede dar ninguna lección sobre feminismo. El feminismo nos da lecciones todos los días, a mí el primero. Y la gran diferencia entre la derecha y la izquierda es que nosotros, cuando recibimos esas lecciones, pedimos perdón y actuamos en consecuencia. En consecuencia. Pero Pedro, que se os traspapeló, que te han montado un escrache dentro del partido, te han montado un Me Too, porque se os traspapeló una denuncia que decía que Paquete Salazar había puesto el ídem, le había movido por allí, presuntamente, según esa denuncia, de una forma un poco lasciva. ¿Cuántas veces vas a tener que pedir perdón? ¿70 veces 7? Te perdonamos, sí, pero que no nos vas a dar ninguna lección. Que el PSOE no está para dar lecciones de feminismo. Bueno, vamos a llamar a Guadalupe Sánchez, mi querida amiga Guadalupe Sánchez, con la que vamos a hablar de corrupción y vamos a hablar de esta especie de, no lo llamaría cacería interna, sino proceso de autocrítica y regeneración equitativa, igualitaria, que ha comenzado dentro del PSOE en paralelo a las investigaciones de sus casos de corrupción. Si es que le rebosa la mierda. Guadalupe Sánchez, ahora te iba a llamar para una cosa, luego después te iba a llamar para otra cosa, el jueves para otra cosa y el viernes para otra más. Yo no sé muy bien tampoco cómo podemos enfocar esta charla, Guadalupe. Es que esto es como minuto y resultado, ¿verdad? Como si estuviéramos en un programa deportivo, futbolístico y tuviéramos que estar cantando los goles de la liga. Y vamos a empezar por un tema, luego sale el Me Too socialista, ahora ayer salieron las detenciones de Leire Díaz y del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y hay registros en la SEPI, en Mercasa, en ENUSA, de la detención de los jefazos de Plus Ultra. Ahora acaba de salir hace nada también un informe de la UCO relacionado con
los hidrocarburos y la compra de voluntades a Ábalos y todo sigue, es decir, siguen saliendo cosas, así que es imposible abarcarlo todo. Pero con esto, ¿tú crees que el gobierno tiene la fuerza para aguantar? Es decir, ¿sigues manteniendo la teoría de que con todas las causas que amenazan a Pedro Sánchez, este aventurero no se va a plegar a convocar elecciones, que va a seguir hasta el final, caiga quien caiga a su alrededor? ¿Qué incentivo tiene para convocar elecciones ahora que no tuviese hace un mes? Te lanzo la pregunta. Venga, convénceme. No, en absoluto. Yo simplemente quiero que expongas tu... A ver, tú ya sabes lo que yo pienso, que lo que ata a Pedro Sánchez al poder no es la gobernabilidad de España, no es promover ningún tipo de políticas o esperar a que surtan efectos, no tiene al Parlamento, es decir, lo ha perdido, ya estaba desnaturalizado, ahora ya lo ha perdido. Le tumban, como se suele decir, todas las iniciativas. Hoy le han vuelto a tumbar una, no sé si hoy o ayer, porque ya me pierdo. Así que lo que realmente le preocupa es él mismo, su propia impunidad y la de los suyos. Buena prueba de ello, ahora tengo un ejemplo maravilloso para utilizar, es el candidato socialista a las elecciones de Extremadura. Ha puesto de candidato a Gallardo, que es un señor imputado por colocar al hermano de Pedro Sánchez en un puesto creado en la Diputación de Badajoz ad hoc para él. Es un señor al que intentó aforarse en fraude de ley. Es la primera vez que la justicia española deniega un aforamiento intentado en fraude de ley. Es un señor al que ninguna de las encuestas que se han publicado le da unos resultados electorales que puedan ser más o menos manejables para el Partido Socialista en una región que ya sabemos en la que ha dominado de manera preponderante el socialismo durante los 40 años que llevamos de democracia. Y la izquierda va a quedar arrasada. ¿Tú crees que eso le preocupa a Pedro Sánchez? No. ¿Por qué coloca a Gallardo? Para forarlo. Porque tiene que pagar los silencios y tiene que pagar los favores. Si no le preocupa perder regiones que estaban dentro de lo que podemos calificar las baronías tradicionales socialistas, ¿cómo le va a preocupar todo lo que salga de corrupción que por ahora va salpicando a altos cargos directivos, pero que todavía no llega al Consejo de Ministros? Mucha gente dirá, ¿y por qué? Bueno, yo quiero recordar que los miembros del gobierno y los diputados están aforados. Eso quiere decir que no ves ninguna detención de ningún ministro, porque no se les puede detener salvo en caso de delito flagrante. Eso es una de las prerrogativas que tienen, la inmunidad, ¿de acuerdo? Así que por eso no vamos a ver ninguna detención, pero eso y tampoco se les puede investigar directamente hasta que no se conceda el suplicatorio. Entonces, por eso podemos ver a nombres de ministros tangencialmente, porque como te puedes imaginar, la UCO, la Policía Nacional, pues lleva mucho cuidado a la hora de plantear estas investigaciones, y si de estos informes sugiera el nombre de algún ministro, pues entonces podremos llegar a ese escenario del suplicatorio. Pero al final, todo lo que está sucediendo, que es escandalosísimo, porque vamos a más de una detención y registro por día. Y por hora. Él lo que va a decir es que es gente que no forma parte del gobierno, es gente que ya no es militante del Partido Socialista caso Leire, es gente, hoy María Jesús Montero ha dicho directamente que poco ha hablado de este señor para referirse al expresidente de la SEPI cuando era su mano derecha, y ya sabemos además que la SEPI forma parte del organigrama de Hacienda, o sea que y lo ha calificado como este señor. Así que dices, bueno, Pedro va a resistir. ¿Y por qué no? ¿Qué ha cambiado respecto a lo que tenía hace un mes? Pues más gente a la que calificar como desconocidos,
a la que calificar como personas que los han decepcionado mucho o directamente gente que ya no tiene nada que ver con el Partido Socialista o que nunca ha tenido nada que ver. Claro, pero yo te lo he preguntado porque después de toda la información técnica y de todas las noticias de última hora, yo entiendo que quien nos escucha, además un viernes por la noche, sábado por la mañana, el domingo, que es cuando generalmente la gente se pone este programa, este podcast, entiendo que quien lo escuche quiera más o menos un análisis como el que también has hecho de qué puede pasar a partir de ahora. Pero si nos vamos a lo concreto, en las últimas horas ya no solamente es que haya habido un presidente de la SEPI, exponía antes en el programa todas las empresas que forman parte de la SEPI, todas, por cierto, que son anunciantes en medios de comunicación, es decir, también condicionan el mercado de la información, además de los diferentes sectores en los que se mueven. Hemos visto la caída de Leire Díez, la fontanera, una espía para el PSOE, presuntamente todo por supuesto, pero una espía que hacía guerra sucia para el PSOE. Hemos visto una información basada en un informe de la UCO que hablaba que la trama de los hidrocarburos habría presuntamente garantizado 1 millón de euros de bonificación, de comisión, como lo queramos llamar, a José Luis Ábalos, y en ese informe se confirma algo que hemos venido hablando durante meses y era mentira, según ellos, que era que los ministerios de Industria y de Transición Ecológica, entonces el de Reyes Maroto y el de la comisaria Teresa Rivera, intervinieron en esas negociaciones por la licencia de Villafuel. Es muy difícil hacer un control de daños cuando hay tanta gente implicada. En ese informe incluso se confirma mucho más, y es que del asunto estaban al tanto, parece ser, todos los ministros, todo el Consejo de Ministros. Se han revelado conversaciones en las que se refieren las PANO y personas vinculadas al entramado en torno a Víctor de Aldama, se hacen referencia a que Ábalos se ha enfrentado al Guapo en el Consejo de Ministros y que hay medio gobierno a favor de El Guapo y otro medio gobierno que está a favor de José Luis. El padrino le llaman. Y que contrariamente, lo llaman el putero, y que contrariamente... no sé por qué. Lo dicen ellos, vamos. Ya sabes, sobrenombres que pone la gente. Habladuría, sí, malicias. Y que a pesar de que se nos intentó convencer cuando se cesó a Ábalos y se le puso de número 2 en las listas, que todo tenía que ver con su modo de vida licencioso, parece ser que el cese está más vinculado con la trama de los hidrocarburos. Y vamos a ver si no tiene que ver con el acaparamiento de las mordidas, porque ya sabes que una de las conversaciones que salió a colación en otro de los muchos informes de la UCO, esta vez en el entramado Cerdán, Koldo, Ábalos, que maneja el Tribunal Supremo, es que la caída de José Luis fue por apartarse del sistema de reparto. Fue por querer afanar y no redistribuir, porque los socialistas son muy de redistribución de la riqueza, como bien sabemos. Sí, claro, pero ahora, ¿cómo convencemos a la gente de aquello de la necesidad de pagar impuestos, de mantener el Estado, cuando estas corruptelas, se han cocido presuntamente dentro del Ministerio de Hacienda, que es donde está la SEPI? Es que María Jesús Montero, en un país normal, ya no solamente es que quedaría herida de muerte, es que dimitiría y se pondría a disposición de la justicia. Aquí sigue herida de muerte, pero reitero, deslegitima el sistema. Por eso no... Mira, tú tienes que pensar una cosa. En el momento en el que dimites, pierdes todas las prerrogativas que te corresponden como parlamentario y o miembro del Consejo de Ministros. ¿De acuerdo? En ese momento ya se abre la veda en el sentido de que se te puede investigar como a un ciudadano cualquiera. Se te puede detener incluso, aunque no sea en caso de delito flagrante, es decir, podrían detener a Montero o a Pedro Sánchez, como han detenido a Leire Díaz o al presidente de la SEPI, y se le podría investigar. El aforamiento y el suplicatorio es un escudo, una barrera, un muro frente a eso, y por eso no lo sueltan. Cuanto más se aferran al cargo,
más demuestran su implicación. Yo quiero trasladarle a tus oyentes esto, a tus espectadores. ¿Por qué no dimiten? Precisamente porque esto es el muro que los protege frente a las investigaciones policiales y judiciales. Es verdad que ese muro se puede derribar previo paso por el Congreso de los Diputados. Y ya sabes cuál es mi teoría respecto a lo que va a suceder cuando se plantee un suplicatorio para Pedro Sánchez. Ya sabes cuál es mi teoría, que ofrecerá a los independentistas aquello que se supone que no se puede ofrecer, que es un referéndum, una consulta de autodeterminación, y que a cambio de eso no se va a tramitar y o no se va a conceder el suplicatorio. El efecto, vuelvo a repetir para que la gente lo sepa, de que no se conceda un suplicatorio es el sobreseimiento libre, que en lenguaje coloquial conlleva que a Pedro Sánchez se le ha absuelto sin pasar por el juzgado de todos aquellos delitos por los que se solicita el suplicatorio. Eso a mí, Lupe, me parece una anomalía dentro de una democracia sorprendente, porque al final es el Congreso de los Diputados ejerciendo una función que en realidad le debería corresponder al Tribunal Supremo, de hecho. Eso chirría un poco, ¿no? Es decir, eso nos hace ver un poco ahí una especie de un privilegio. Esto es un privilegio. Es un privilegio. Mira, precisamente la ley que regula el suplicatorio y este efecto que yo te comento es de 1912, ¿eh? Tan preocupado que está nuestro ministro de Justicia, Félix Bolaños, por acabar con toda la normativa decimonónica, pues esta parece que no le corre ninguna prisa. Hay mucho jurista que sostiene con razón que, bueno, que al ser una ley preconstitucional, este efecto que lleva aparejado la derogación o no tramitación por la mesa del Congreso del suplicatorio no podría ser en ningún caso el sobreseimiento libre, porque eso vulnera la igualdad ante la ley, vulnera la interdicción de la lucha de los poderes públicos, vulnera la potestad exclusiva de los jueces de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, todo consagrado en nuestra Constitución española. Pero ay, amigo Rubén, ay, amigos espectadores, ¿sabéis qué ley también vulneraba todo eso? La ley de amnistía. Y el Tribunal Constitucional le ha pasado la manita por encima. ¿Quién tendría la última palabra al final si el Congreso deniega el suplicatorio y el Supremo se niega a aplicar ese efecto de sobreseimiento libre que lleva aparejado la denegación? ¿A quién recurriría Pedro Sánchez? A ese cuyas sentencias anticipa y siempre acierta al Tribunal. ¿Qué cosas? Al sumo sacerdote del Sanedrín sanchista, Cándido Conde Pumpido. Lupe, te había llamado también, de hecho era el motivo original de la llamada, para... Hace un año, si recuerdas, después de que sucediera lo del caso de Rejón, sí. Hablábamos del Me Too y de cómo el Me Too, el yo sí te creo, hermana, el de que las personas que denuncian acoso tengan la presunción de veracidad, comentábamos de los peligros de que toda esa política, que es en realidad torquemadesca, es inquisitorial, de que todo eso derivara precisamente en cacerías. Y leí a Arcadio Espada esta semana y referirse al caso Salazar. Y decía, mucho cuidado, que lo mismo que reclamamos, la misma presunción de inocencia que reclamamos en otros casos, también hay que aplicarla aquí, pese a la apariencia de lo que ha podido pasar. Pero es verdad que llama la atención que el Partido Socialista, el partido que se adhirió al 8M, el partido que pedía las adscripciones inquebrantables a ese movimiento feminista, ahora esté sufriendo esto ante una especie de, vamos a llamarlo, pasividad o incluso consentimiento por parte de sus líderes. Así es. Mira, yo he publicado un artículo en The Objective que se llama El Me Too devorando a sus hijos socialistas, ¿eh? Porque hay que recordar, lo primero de todo, como tú muy bien has adelantado, que el PSOE llegó al poder, llegó a Moncloa enarbolando dos banderas principalmente. Una,
la recuperación de la dignidad institucional, acabando con todos los casos de corrupción, que vaya tela. Esa lleva el mismo camino precisamente que la segunda de las banderas, que es la bandera del feminismo. Tú has venido a decir que ocuparon, se apropiaron del 8M. No es que se apropiaran, es que lo reinventaron. El 8M era el Día de la Mujer Trabajadora y lo convirtieron en una suerte de éxtasis pregubernamental en la que las mujeres eran títeres vamos a decir, cuyas miserias se han venido instrumentalizando desde entonces. Cuando hablo de miserias me refiero a todo el sufrimiento que conlleva la violencia que se ejerce contra la mujer. Ha sido una de las, vamos a decir, una de las herramientas que utilizaron no solo para alcanzar el poder, sino para aferrarse al mismo y para además señalar, linchar y cancelar a rivales políticos, a personajes del mundo de la cultura, a todo lo que les ha molestado lo han señalado como machista, o le han montado una campañita, porque ellos eran los más feministas. Y ahora resulta que ese monstruo que cebaron, que digamos que propiciaba el linchamiento social y relegaba en un segundo plano la presunción de inocencia, que aspiraba a reemplazarla por eslóganes como la hermana yo sí te creo, ahora resulta que ese monstruo sigue sediento de sangre y está llamando a su puerta. Sí, no, esto era, yo recuerdo... Susurra al oído. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Y qué es lo que hicieron? Pues hicieron aquello que siempre han denunciado en los demás. Hicieron aquello por lo que siempre han criticado a los tribunales de justicia, falsamente, por cierto, que es proteger al presunto agresor y silenciar la denuncia de las víctimas. Por supuesto, faltaría más, que hay que poner por delante la presunción de inocencia del tal Paco Salazar, del expresidente de la Diputación de León, creo que... Lugo. De Lugo, sí. Que era también alcalde de Monforte de Lemos, también el líder este que tenían en Torremolinos. Hay que preservar y respetar la presunción de inocencia de todos ellos, porque lo que hay que señalar no es a ellos como presuntos acosadores. Si han acosado o no a alguna compañera, militante, mujer del partido, eso lo tendrán que decidir los tribunales. Lo que tenemos que señalar es la hipocresía enorme de los socialistas, que mientras, como he dicho, criticaban a la oposición por machistas, señalaban a gente del mundo de la política, de la cultura, ponían en la picota a los jueces, a los que llamaban machistas con toga. Mientras hacían todo eso, al mismo tiempo silenciaban las denuncias dentro de su partido. Eso es lo que hay que señalar. Aquí hemos pasado, Lupe, yo recuerdo que una de mis tareas periodísticas más penosas, por decirlo de alguna forma, fue la de cubrir 2 o 3 manifestaciones del 8M. Una de ellas fue la de 2020, la de sola y borracha, quiero llegar a casa y con 39 de fiebre después. Y yo recuerdo que cantaban eso de estoy hasta las tetas de hacerte las croquetas. Pero al final esto es Paquito, enséñanos porque cuando les ha estallado dentro no han sabido reaccionar o no han querido reaccionar. El otro día veía la página oficial de Ferraz, del PSOE, y había 2 protocolos antiacoso. Uno anti conductas sexuales inapropiadas y otro con respecto al acoso laboral. No lo han tenido en cuenta o intentaron silenciar esas denuncias y lo peor luego es que parece que solamente han reaccionado ante la rebelión interna. Pero yo no sé esto cómo lo interpretas, Lupe, porque esta es como yo no sé si tú tienes la misma impresión, como el primer movimiento contestatario que le surge a Pedro Sánchez desde que está al frente de Ferraz. Y a mí me dicen que esto apesta un poco a influencia andaluza. A ver, evidentemente es un movimiento de determinadas mujeres del partido que son también las que han estado colaborando en la filtración de informaciones sobre, digamos que, la vida laxa de algunos exministros y otros dirigentes socialistas. Evidentemente huele a eso, pero
hay que señalar al respecto dos cosas. Una, ha habido voces dentro del Partido Socialista que no han querido dar su nombre, vamos a decir como utilizáis los periodistas, cuadros dentro del Partido Socialista, que están muy preocupados porque, atento a la frase, la bragueta de Salazar nos puede hacer más daño que la corrupción de Ábalos. También han dicho. Preocupa muchísimo las Es acojonante. También han dicho, han filtrado a los medios que esto acaba con digamos que con la bandera electoral de la lucha por la igualdad y que todas estas denuncias por acoso les pueden hacer más daño electoral, dicho con estas palabras, que toda la corrupción que está saliendo. Lamentablemente, dentro del socialismo esto es así, porque ya sabes mi famosa frase de que en lo que a la corrupción se refiere, y tanto la corrupción económica como la institucional están dispuestos a tragarse su propio vómito con tal de que no gobierne la derecha. Pero hay, amigo, con todos los temas que tienen que ver con el feminismo. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, el movimiento feminista ha creado en torno a sí mismo una serie de estructuras económicas, sociales, políticas y económicas de las que depende mucho, no solo dentro del propio Partido Socialista, sino de todo el entorno que rodea al partido, como decían en el Barça, de los entornos. Sí. Si se desacredita, si se deja sin credibilidad al movimiento socialista y estas denuncias, y digamos que el Partido Socialista sigue sin enfrentar estas denuncias e intenta volver a esconderlas en un cajón a pesar del escándalo, este movimiento, vamos a decir, de chiringuitos asociativo dentro del partido, incluso del entorno del partido, se va a resentir mucho. Y ahí, amigo, no le toques el plato de lentejas a nadie, no se lo toques. Entonces, esto por un lado. Luego, ¿cómo lo han intentado solapar? Pues, o digamos que enfrentar. A Pedro Sánchez se le ocurrió la maravillosa frase, ya repetida por el propio Partido Socialista, de el feminismo nos sigue dando lecciones también a los socialistas. Seguimos recibiendo lecciones de las feministas. No, amigo, no necesitáis lecciones de las feministas. Lo que necesitáis son más lecciones sobre el Código Penal, y no solo penal económico. Me parece que van por el camino de tener que aprenderse también un poquito la nueva redacción de los artículos de los delitos contra la libertad sexual que ellos mismos promovieron con la ley del solo sí es sí, porque ojo, que aquí podemos hablar de responsabilidad penal también del Partido Socialista Obrero Español, si es cierto que maniobraron para encubrir a alguno de los llamados a ser altos cargos dentro del Partido Socialista. Claro, pero que Paco Salazar estaba llamado a reemplazar, si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, nada menos que Santos Cerdá. Efectivamente, era uno de los vicesecretarios de organización a los que iban a elegir. Por cierto, con la mujer de Antonio Hernando también metida por ahí. Guadalupe, una última pregunta que yo creo que es más de recorrido, un poco más en profundidad, y de hecho hemos hablado alguna vez de esto. Mientras ellos aplicaban esa doctrina feminista, la de los micromachismos y microchorradas, al resto, mientras, por ejemplo, a Juan Soto le amenazan, le hacen scratches cada vez que va a hacer la presentación de su libro a cualquier ciudad, ellos consentían, o hacían la vista gorda, mejor dicho, dentro de su partido, casos que estaban denunciando las mujeres. Pero mientras tanto, toda esa doctrina feminista, toda esa máquina del fango verdadera, de crear teorías, cháchara, discursos, imágenes, a lo mejor lo que ha hecho y lo que ha dejado es que a ellos no les afecta, evidentemente, porque es un comportamiento socialista. Para nosotros no nos aplicamos las doctrinas con las que queremos precisamente controlar al pueblo, pero mientras tanto en el pueblo, en los ciudadanos, en este caso, ha dejado como
cierta sensación de dificultad para entablar relaciones humanas en general, ¿no? Como cierto sentimiento de rencor que deriva de esas teorías feministas o no sé cómo definirlo, la verdad. Sí. Bueno, creo que te refieres a una cosa que hemos comentado muchísimas veces, y es que la izquierda nacida tras la caída del muro de Berlín, y es algo que hemos visto con especial intensidad, sobre todo en Hispanoamérica, y que también pues, el movimiento woke nos ha traído a Europa desde los países de habla anglosajona, es que la lucha de clases había quedado desnortada, totalmente fracasada. El capitalismo y el libre mercado, los estados liberales y democráticos de derecho la arrasaron, con lo cual la izquierda, socialistas y comunistas, necesitaban nuevos tótems a los que recurrir, ¿vale? Unos para seguir recaudando y otros para seguir polarizando y fracturando en dos bloques a la sociedad, además de, ¿por qué no?, también pues para afanar dinero, que al final Daba que vivir. es lo que más les importa. Entonces, uno de los tótems económicos es el cambio climático, el ecologismo decrecentista. No es que le preocupe para nada, esto es igual que el feminismo, no es que les preocupe en absoluto el medio ambiente, es que simplemente han encontrado en él una máquina perfecta para imponer sus ideas empobrecedoras, porque ellos lo que gestionan bien es la pobreza y buscan instalar un estado asistencial. Eso en cuanto a la parte económica, y en cuanto a la parte, vamos a decir, más social, más ideológica, han encontrado en el feminismo el caballo de Troya perfecto para reemplazar lo que era la lucha de clases por lo que ahora sería la lucha de sexos, ¿vale? Evidentemente, estos 10 años, porque esto arranca antes de que llegaran al gobierno, es una máquina que empezó antes, hace 10, 15 años. Es cierto que la ley de violencia de género ya tiene 20 años, pero empezamos a ver sus efectos más perversos, digamos que hace 10, 12 años. Yo, por cierto, llevo mucho tiempo escribiendo sobre esto, la existencia de denuncias falsas y la instrumentalización de la violencia. Creo que me libré de lo que está sufriendo Juan cuando escribí Populismo Punitivo, gracias a la pandemia, que no pude hacer ninguna presentación de libro más allá de la primera. Pero bueno, esto evidentemente es un tótem identitario, como digo, que se está utilizando para fracturar más, para fracturar a las sociedades, porque ellos se nutren de la polarización, de convertir la política y la gobernanza en una mera cuestión de juliganismo. Esto es lo que lleva a que yo diga que están dispuestos a tragarse su propio vómito con tal de que no gobierne el de enfrente. El que el votante socialista lo considere como una mera cuestión de supervivencia, en convencer a las mujeres de que en un gobierno de centro derecha o en un gobierno liberal conservador o puramente conservador se iban a ver pisoteados sus derechos o van a dejar de existir, cuando la evidencia demuestra que no es así. Y de hecho algunas de las políticas que han estado implementando, especialmente en estos últimos 5 años, han sido muy dañinas desde el punto de vista de la seguridad de las mujeres, porque se ha abierto la puerta a determinado tipo de inmigración que digamos que cuyos valores resultan contrapuestos al acervo cultural occidental. Son, digamos que son inmigrantes que vienen de determinadas culturas, de determinadas, vamos a decir, partes del mundo donde la mujer no tiene derechos, prácticamente no tiene derechos, incluso en algunos, hablamos de Afganistán, somos meramente un objeto propiedad del varón. Y claro, en el momento en el que llegan a las sociedades occidentales, donde las mujeres somos sujetos de pleno derecho y vivimos en plena igualdad con el hombre, pues chocan, y hemos visto cómo hay determinados delitos, delitos contra la libertad sexual de la mujer, que se han incrementado exponencialmente en España y en toda Europa. España ha pasado de ser uno de los países más seguros para ser mujer, estaba en los primeros puestos y ha caído
Bastantes, bastantes. Ya te digo que el incremento de estos delitos y sobre todo la proporción de inmigrantes, de determinado tipo de inmigrantes que los cometen es brutal. Entonces vamos a decir que han utilizado el feminismo como una herramienta política identitaria para dividirnos y para confrontarnos y para fidelizar un voto, pero en la práctica no solo de estos casos de acoso dentro del seno del Partido Socialista, los que también hemos visto en Podemos, demuestran que no han predicado con el ejemplo, sino que los datos, los números del día a día plasman el rotundo y absoluto fracaso de unas políticas que además han gozado de un presupuesto como nunca antes, como nunca antes. ¿Dónde se ha ido todo ese dinero, Rubén? Pues... Guadalupe, socialismo. No tiene otro nombre. Ineficiencia, gasto y enriquecimiento, o por lo menos incremento del dinero en caja de los que lo promueven. Guadalupe Sánchez, que Dios nos pille confesados. Gracias. Nada, seguimos con el minuto y resultado, a ver cómo evoluciona la cosa. Vemos. Gracias, Guadalupe. Un abrazo, adiós. Y a todo esto no hemos hablado de que también ha dimitido, también publicaba el diario el jueves. El PSOE anota un cuarto caso de presunto acoso ahora contra Javier Izquierdo, miembro de la Dirección Federal. Me sorprende, yo conocía a este señor del PSOE de Valladolid, de donde procede Óscar Puente y la ministra Ana Redondo también. Bueno, uno más, ya son 4. El de Torrevieja, que comentaba Lupe, Javier Izquierdo, Paquete Salazar y el de la Diputación de Lugo. Es que no sé si llamarlo caza de brujas, purga interna, autocrítica, no lo sé, pero bueno, en fin. Os preguntaba, este es el tiempo para vosotros, la sección El pueblo es sabio, y os hacía una pregunta, reconozco, con un poco de mala leche, la verdad. Y es si habéis visto alguna película de cine español durante el último año. Lo hacía porque había publicado ese día un artículo sobre la última serie de Eduardo Casanova que ha estrenado Movistar Plus, la Movistar del PSOE, la de la Telefónica del PSOE, socialista. Sabes que Eduardo Casanova era el chico este que salía en la serie de Aída, que se hizo director de cine, y como vi que no tenía ninguna cosa de la que escribir el otro día, era pleno puente, y que su serie duraba solamente 50 minutos en 3 episodios, no creas que se ha matado, le eché un vistazo, era infame, era lamentable, infecta, una estupidez gigantesca. Y se me ocurrió, bueno, para daros un poco de juego, para, bueno, no sé, un poco rebajar tensión después de todos estos días locos, tristes también, preguntaros si habíais visto alguna película española en el último año. Os tengo que pedir perdón porque me habéis enviado algún audio, pero como tengo eso de la configuración puesta cada 24 horas, creo que se me han perdido un par de ellos. Mis disculpas, no volverá a pasar, como dijo el rey emérito, pero esta vez no volverá a pasar, de verdad. Pero bueno, habéis contestado de estas formas. Pues yo cine español me da mucha pereza ver porque siempre trata de los mismos tópicos. Hace muchísimos años que no voy a una gran sala de cine a ver una película española. La última que tengo en la cabeza es A la Triste, así que con eso te lo puedo decir todo. Decía Balada: hola, no veo cine español porque cada día está más politizado y es más partidista. Tiene demasiadas subvenciones para ridiculeces que hacen. Pulgarcito para abajo. Vía decía... hacía la pregunta, ¿has visto alguna pregunta? ¿Has visto alguna película de cine español? Pues toma, 3 ceros, ninguna. Julio hablaba ninguna. Entre las comedias tontas y la politización de todo, no veo ninguna. La última que vi fue Los Vingueros. Fantástica película de Pájaros Esteso, la verdad. Aránzazu decía, Goñi decía, en el último año he visto muchas, la verdad. La Infiltrada está muy bien. De hecho, mi querido Agustín Díaz Llanes ha hecho... también otra película de la temática y es fantástica. Creo que es el cineasta con más talento español, sin duda. Hablaba también de Bajoterapia, Ángela, El desorden que dejas, La víctima número 8, Hierro, Contratiempo, vaya, Aránzazu ha visto muchas películas y además dice, mi favorita es Los sin nombre. Así que nada, recomendada. María A. Albo decía, solo he visto una que se llama Siempre es invierno. Me la recomendó una amiga y me pareció una buena historia. Lo normal es que no consuma ni cine ni series españolas, a no ser que me la recomiende alguien de mucha confianza. María Ángeles decía, pues a ver, el cine español es un bodrio, y con mayúsculas.
Malos guiones, acción malísima, casi siempre tiran ellos mismos de tópicos, cosas que me parece lamentable porque están súper subvencionados. Sin embargo, he visto una serie últimamente en Amazon que se llama La Frontera y no está del todo mal. Yo os voy a decir una cosa, hay algo que me pasa con los actores españoles y es que yo no los entiendo. Cuando hablan les pasa como a mí, que vocalizan mal. Lo que pasa es que ellos ganan mucho más dinero y son actores. Pero bueno, tampoco tengo yo ningún perdón de Dios por eso. Pero bueno, Francisco Escalante decía, si ver cine doblado al español cuenta, pues yo sí que he visto alguna. Dice, recomiendo una maratón de la serie, qué buena es, creo que esta es de Javier Cámara, ¿verdad? Vamos Juan, porque es una precuela premonitoria de la actividad y de la actualidad del PSOE. Pedro decía, la última serie española que he visto, película es Asbestas. Está muy bien esa, la verdad. Y porque está en RTV Play. Haciendo memoria y que haya disfrutado, me han encantado las dos de Amenábar, Tesis y Abre los ojos. Tesis es estupenda, la verdad. Benjamín Bartolomé López dice, la última que vi fue El Lobo, la historia de infiltración de Miquel Lejarza en ETA. Paco Benítez decía, joder, la última que vi fue La Vaquilla cuando la estrenaron. La Vaquilla es fantástica, de Berlanga, pero yo no sé si la estrenaron aquí en el año 70. No quiero fallar, no quiero dármelas de listo, la verdad. Ricardo hablaba, hola Rubén, mira, soy un profundo enamorado del cine, pero dejé, este comentario está muy bien, dejé de asistir a la sala en septiembre de 2019 porque la última que vi hubo una serie de jovencitos que me faltaron el respeto y una vez les dije que apagaran el móvil y no me hicieron caso, no quería que se lo sacaran después de hacerles una colonoscopia. No puedo estar más de acuerdo con esto, pero no puedo estar más de acuerdo de verdad con lo de la crítica a las faltas de respeto, los que no andan por la derecha por la calle, los que no dejan salir antes de entrar, los que no te dicen buenos días ni buenas tardes, los que no te sujetan la puerta. Y los mamarrachos del cine son para darles de comer aparte, la verdad. Y a lo mejor también para que les tengan que sacar el aparato con una colonoscopia. CMB75 decía, muy fácil, no he visto ninguna. Me niego a ver estas películas porque ya las pago con mis impuestos y no voy a pagar encima para que se metan conmigo con políticas escoradas siempre hacia el mismo lado. Loren decía, hola Rubén, la última película que vi fue un sucedáneo algo chusco de Torrente en el que meten al protagonista en Soto del Real con su compañero de aventuras. No me hizo mucha gracia y más teniendo en cuenta lo que debe haber costado su producción. Muy buena, Loren. Y aquí hay un audio. Yo soy guionista de cine y de series. O sea, estoy metido totalmente en la industria del cine español y, bueno, la conozco bastante bien por dentro. Y, bueno, no le falta razón. En general, los comentarios que he oído son bastante acertados. Al cine español tiene un problema grave, sobre todo con la financiación. Es una financiación estatal, sobre todo. Se ha abierto más últimamente, los últimos años, con los incentivos. Bueno, que a pesar de los incentivos venir de la mano del dinero público, bueno, es otra cosa, no es, digamos, no son las subvenciones al uso en las que son una merienda de negros, ¿no? Es un dinero fijo, aunque es verdad que los hemos aumentado, pero vamos, que un dinero por el que se pelean, ¿no? Eso sí que es una auténtica merienda de negros. Y el caso es que son los grandes problemas que tiene, ¿no? A pesar de haberse ampliado también con las plataformas, ¿no? Y es que al depender del dinero público, pues... Y bueno, y no solo eso, y también por la hegemonía un poco, ¿no? De izquierdas que hay en el mundo cultural. Se ve claramente cada vez que ves los Goya, a mí cada vez me enerva más. Es como ir a misa. Es una cosa... Una vez fui yo fui a una de las ceremonias y lo pasé fatal realmente. O sea, prefería estar en casa que al menos poder dar una cerveza mientras lo veía y olvidarme un poco del asunto. Pero eso, aquí falta lo que falta es industria y sobra ideología y sobriedad moral, básicamente. Qué bueno, de verdad. Sois ya tantos en el chat que nos hemos encontrado un guionista de cine, incluso. Además, me ha encantado la reflexión. Muchas gracias. Asier, de verdad, muy amable. Bueno, el último comentario se lo he dado para mi querido Juan Antonio, que es paisano de Valladolid. Y dice, yo he visto una muy buena película hace poco, española. Se titula Sánchez S.A. y trabaja un tipo que se llama Rubén Arnaldo. De muy bueno es mentira. Esta es la famosa película documental que hicieron los chicos de
de Terra-Ignota, los amigos de Terra-Ignota. Decía, el guión, sin embargo, es un poco flojo, porque es una historia que no se la cree nadie, demasiado fantasiosa. Va de un tío que llega presidente perdiendo todas las elecciones, en fin, ciencia ficción. Y antes de eso recuerdo que vi una de Nadiuska. ¡Ostras! Eso es primeros 80, época del Destape. Estas te reconozco que las veía con mis tíos mientras se preparaba la cena de Nochebuena y de Nochevieja, hace muchos años también, y la verdad es que nos vimos todas. Y luego recuerdo que unos años después compré una colección que lanzó el periódico Marcas con todas las películas de Pajares y Esteso. Y luego es verdad que me gusta el cine, que he visto todas las cosas conceptuales de diferentes directores, de Tarkovsky, de Dreyer, que porque me hice un poco gafapasta durante una temporada, pero joder, yo creo que no hay tampoco nada que no colisionan el que te pueda interesar el cine de acción, el de Destape y el simbólico, no sé, o porque los hayas podido ver a lo largo de la vida. Lo digo por no ser un pedante, porque si solo te gusta el cine de autor, a lo mejor te has convertido en un pedante. Pero bueno, en fin, después de esta reflexión completamente innecesaria, pero bueno, por lo menos que sirve a lo mejor para romper el hierro, quizás, de toda esta semana de tragedia socialista, una vez más, en España. Después de esto, te decía, terminamos el programa. Yo no sé realmente qué pasará en las próximas horas, si caerán más, si alguno más acabará en prisión provisional, si nos encontraremos con otro detenido, si este aventurero tendrá a bien convocar elecciones de una santa vez, si habrá algún registro más, una vez más en la sede de Ferraz, en alguna empresa pública, si nos enteraremos de que han vuelto a utilizar nuestros impuestos para presuntamente enriquecerse. Yo ya qué sé, no sé. Ya he dejado de interpretar a este país o de saberlo interpretar. Lo que sí que sé es quiénes son los culpables. Y yo creo que poco a poco los jueces lo dejarán claro y lo confirmarán. En fin, amigos, nos vemos la semana que viene. Gracias. Un placer, de verdad, teneros por aquí en Vivo a Media. Por cierto, Freedom Collection, nuestra tienda de tazas, camisetas, sudaderas. Aquí puedes ver una taza de un perro, no sé quién será. Lo dejo a tu imaginación. Es uno de los múltiples diseños que tenemos. Te lo recomiendo. Visitar la tienda, comprar los productos que tiene descuentos. Y que yo creo que te pueden servir para un buen desayuno, por lo menos para quitarte la rabia con un poco de humor, que para eso estamos. Gracias, amigos, feliz fin de semana, buenas noches, hasta el viernes que viene. Adiós.